Humberto Espachese, titular de la PYME de Córdoba. Los saludo, le damos ¿Qué tal? la bienvenida. El gusto Gracias de verte. por prestigiar nuestra casa, Por querido favor, amigo. gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir contigo estos minutos. Mire, estoy muy preocupado porque la Asociación de Comerciantes de Córdoba dijo que hemos perdido 55.000 puestos de trabajo en Córdoba. En Córdoba, bueno, yo lamento, sería doloroso. Pero ¿cuánto hemos perdido en los 4 años en los cuales se mantuvo en silencio la Asociación de Comercio? Claro, eso es lo que pasa, que a veces se analiza hechos puntuales, como si hubiera caído una bomba y decir, bueno, ¿cuántos heridos tenemos? Y no nos damos cuenta de que hay procesos dentro de las diferencias económicas. Por ejemplo, el gobierno anterior, lo que pudo hacer en cuanto a deteriorar el entramado productivo que dejó mucho más gente en la calle. Yo te pongo un ejemplo. Muchas veces hay una gran corporación, una empresa, no quiero dar los nombres, pero una empresa de envergadura amenaza por alguna medida que tomó el gobierno. Es decir, voy a despedir 500, 600 personas. Corren todos rápidamente a tratar de auxiliarla, a ver cómo la alivian. Ahora, por la misma medida, cada pyme se desprende de un operario, de una secretaria, de un cadete, o sea, quedan miles en la calle, sin embargo nadie se entera. ¿Esto qué te quiero significar? Que a veces no es el hecho en sí, sino cómo se comunica. Entonces, a veces un hecho menor que se comunica con mucho ruido, que todo el mundo está hablando de eso, que de distintos programas lo instalan en la sociedad. Hay hechos más importantes que se invisibilizan porque no hay nadie que levante la voz para defender esos pequeños puestos que se van perdiendo día a día. Por eso la indignación mía. Cuando quebraron más de 30.000 pequeñas y medianas empresas, no se perdió un trabajo, se perdió un efecto de la economía. Así es. Porque no solamente un trabajo, es un propietario, es un fabricante, es un nuevo producto que se quita a la lista de todos los que sirven a la vida económica de 44 millones de argentinos. Es así. Fíjate vos que la solución de todo esto, porque esto va a pasar, el asunto es si nos deja alguna enseñanza o vamos a seguir igual. Hay cierto apuro, cierta premura en volvamos a la normalidad. Yo no quisiera que nunca más volvamos a la normalidad que tuvimos. Algo nos tiene que haber enseñado todo este proceso. El proceso que vivimos en el gobierno anterior y el proceso que vivimos con la pandemia. 2 datos muy claros. Uno, si no apostamos a la producción, a la generación de riqueza y a su distribución lo más democrática posible, no hay desarrollo posible. Es. Y la pandemia, ¿qué nos enseñó? Que nos necesitamos, que no podemos tratar de salvarnos solos, que necesitamos. Mira, a veces Mempo Giardinelli dice una nueva constitución. A lo mejor sea muy complejo poder instalarlo, pero sí un nuevo contrato social. Nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son las cosas que queremos priorizar y en eso que nadie saque los pies del plato. Y las cosas que tenemos que priorizar es la generación de riqueza. La cosa que tenemos que priorizar es el trabajo. Y eso, mal que les pese, son las pymes las que generan la mayor cantidad de trabajo, las que están distribuidas geográficamente por todo el entramado del país, están hasta en los pueblos más chicos, son los que tienen, yo siempre digo, el empresario argentino es una persona extraordinaria. Yo no creo que haya en el mundo una persona con tanta capacidad para poder sortear la incertidumbre. Si viniera algún empresario de cualquier país, de Alemania, de Estados Unidos, y nosotros le damos una pyme nuestra que la maneje, a la semana la devuelve. Sí, porque sí. no lo pueden llevar. Eso nos da a nosotros una capacidad de adaptabilidad, de poder, digamos, encontrar los nichos de oportunidad que después de esta pandemia hay que reformular, porque hay que reformularlo, todo el entramado productivo y decir, bueno, apuntamos para este lado. ¿Y cuál es este lado? Y que haya bienestar para todos. Es imposible poder desarrollarse en una sociedad donde unos pocos se llevan el grueso del esfuerzo y la mayoría queda en la miseria.
Esa distribución lo más democráticamente posible lo permiten las pymes, porque tienen esa capacidad de adaptabilidad, porque con poco capital rápidamente pueden poner sus maquinarias a funcionar, no necesitan grandes inversiones, porque tienen la posibilidad de encontrar, como te decía recién, los nichos de oportunidad donde realmente conviene, porque indudablemente el mundo va cambiando, indudablemente hay que mejorar los procesos productivos, indudablemente tenemos que empezar a mirar esta revolución tecnológica que sí o sí se viene y de qué manera nosotros nos vamos a insertar en ese nuevo proceso, como fue en su época la revolución industrial. Bueno, acá va a haber grandes transformaciones. ¿Quiénes son los más habilitados para eso? Nosotros, las pymes, porque tenemos esa resiliencia, porque tenemos esa inventiva y sobre todo porque en nuestras empresas tenemos puesta la vida nuestra. Nosotros no tenemos en una pyme un negocio, nosotros tenemos un proyecto de vida nuestro y de nuestra familia, por eso la defendemos, por eso tanto tesón, por eso no es tan fácil que nos doblen el brazo o nos hagan cerrar. Cuando no nos queda más remedio, bueno, lo tenemos que hacer. Pero antes de llegar a eso, vamos a pelear hasta último momento. La pandemia va a pasar, pero tenemos que aprender lo que te decía al principio. Y tenemos que tener un nuevo pacto social en el cual todos estamos de acuerdo y el que saca el pie del plato, que reciba la verdadera condena social que se merece, ¿no? Y claro, si la Argentina se hizo grande gracias a las pequeñas y medianas empresas. Y sí. Pero fíjate vos... Ahí se hizo grande por la distribución, por la mayor participación de los sectores asalariados en la distribución del ingreso. Y cuando vienen las grandes empresas internacionales, quieren lograr un favor del Estado, echan 100. El Estado sale y desesperadamente le da plata, le entrega crédito. ¿Por qué no hacen lo mismo con los sectores que... Así es. Porque ahora, en las pequeñas empresas hay una comunión entre propietario y trabajador, son la misma cosa, son compañeros. Pero también que quede claro, ¿no? Esto no es una defensa sectorial. Cuando vos estás defendiendo el entramado productivo, estás defendiendo, digamos, la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Y no estamos en contra de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, de las multinacionales. Tienen su lugar, tienen su espacio, pero lo que nosotros tenemos que hacer es marcar perfectamente la cancha de cuáles son las leyes que condicionan el funcionamiento de ellas y cuáles son las leyes que condicionan el funcionamiento nuestro. Y a veces son contradictorias, porque para una empresa multinacional, si no puede vender acá, no importa, porque vende en otro lado. Así es. Nosotros, si no podemos vender acá... Y ganan sobrefacturando o subfacturando. Ellos tienen sus mecanismos. Hay forma de controlarlo y a veces es bastante laxo, pero ese sería otro capítulo. Ellos pueden hacer su negocio, pero lo importante es que se los controle y que nos dejen a nosotros hacer el nuestro, que es el que sabemos hacer. Y el nuestro, como ya me has escuchado decir en otras oportunidades, nuestro negocio empieza cuando la sociedad tiene plata en su bolsillo para poder comprar los productos que nosotros fabricamos. Eso se llama mercado interno. Con un mercado interno vigoroso nosotros tenemos posibilidades, digamos, de poder desarrollar toda nuestra inventiva y toda nuestra capacidad de fabricación y de ofrecer bienes y servicios y encontrar la mejor manera de mejorar la calidad de vida colectiva. Ahora, en una plaza donde no hay dinero, no hay forma, porque por más que levantes tu persiana no tienes a quién venderle. Esos son los pactos que tendríamos que ponernos de acuerdo. Pero ¿por qué es tan importante? Porque si nosotros nos ponemos de acuerdo no va a venir nunca. No importa el gobierno, ningún economista a decir, y tenemos que ajustar el mercado, tenemos que achicar el circulante, tenemos que achicar el sueldo de los empleados, tenemos que achicar el sueldo de lo que cobran los jubilados, tenemos que gastar menos, porque todo eso significa achicar la capacidad de consumo interno. Eso significa que todos perdemos nuestra calidad de vida. Claro. Si tienen que ajustar, si tienen que encontrar, que busquen por otro lado, pero que con el mercado interno, con el bolsillo de los argentinos, que no se atreva nadie a meterse. Tendríamos que tener esas consignas. Che, con nuestra plata no te metas. Aparte yo haría una consulta.
Propongo, hagamos vamos ya a la Plaza San Martín y le preguntemos a cada uno si quiere tener más o menos plata en el bolsillo. A ver qué nos van a decir. Todos nos van a decir quiero tener más plata. Bueno, tan fácil como eso. Capítulo 2 es cómo hacemos. Y hacer eso, que cada uno tenga más plata en el bolsillo, tenemos que producir más bienes, tenemos que producir más riqueza y tenemos que ponernos todos de acuerdo a eso. Pero no para que se la lleven unos pocos y unos pícaros, sino que esa riqueza la podamos distribuir. Si nos ponemos de acuerdo en esas simples verdades, que no hace falta estudiar economía para entenderlo, creo que podríamos tener el principio para empezar a encontrar la salida de esto. Porque para que a mí me vaya bien, es necesario que vos, independientemente de dónde trabajes, tengas un buen salario. Porque si no, yo no tengo a quién venderlo. Entonces te necesito a vos. Y cuando vos peleas por tu salario, yo voy a estar de acuerdo que te paguen bien. Porque a mí, ni siquiera porque soy generoso, ni siquiera porque soy solidario, porque me conviene que vos ganes buena plata. Y nos conviene que toda la sociedad gane plata. No es tan difícil de entender. Lo que pasa es que nos meten en la cabeza otras ideas de distribución, de ajuste, de macro y lo demás, para sacar lo más elemental de esto. Una sociedad puede prosperar si todos tienen la posibilidad de consumo. Y eso se genera, como te dije al principio. Generemos riqueza y tengamos la inteligencia de distribuirlo, digamos, en forma lo más equitativa y justa posible. Pero cada vez se achican más las pequeñas y medianas empresas. Claro. Cada vez están más perjudicadas. Y sí. En los últimos 4 años del gobierno de la pandemia macrista, bajó el salario en un 50% en relación a cualquier parte de la historia anterior de la Argentina, y nadie dijo nada. Ahora, ningún economista han podido encontrar la salida al lado de ustedes, salvo Heller. Bueno, Heller es una persona que entiende claramente esta situación. Ahora, el tema es puja de intereses. Claro, ahí está. Acá es quién tiene más posibilidades de imponer la regla de juego. ¿Quién marca la cancha? Si son los poderosos, ya sabemos lo que va a pasar. Ahora, yo siempre digo esto, ¿por qué alguien que toda la vida obtuvo beneficios con esta forma, por qué cambiaría? Vamos a tener que ser nosotros que empecemos a tener un mayor protagonismo. Tener un mayor protagonismo no es solamente pararse al frente y decir el gobierno debería. Todos nosotros vamos a tener que empezar a involucrarnos en la cosa pública, en la toma de decisiones de tal manera de que no dejemos que unos pocos decidan sobre el resto, sino que nosotros tengamos una verdadera representatividad en esa toma de decisiones. Y eso también es responsabilidad nuestra. Entonces a veces nosotros nos quejamos de lo que hacen las empresas monopólicas o grandes, digamos, concentraciones. Pero también es cierto que muchas veces nosotros nos quejamos y no hacemos nada para evitarlo. Yo creo que estos tiempos nos obligan a tener un mayor protagonismo. Hay tiempos en los cuales te podés quedar más tranquilo y decir, bueno, la cosa funciona. Estos son para remangarse y decir, bueno, a ver, empecemos a acomodar. Pero no solo lo que me toca a mí, sino lo que toca en el conjunto. Ese aprendizaje colectivo creo que poco a poco estamos llegando a conseguir. Gracias por ilustrarnos, querido amigo Spachesi. Miren ustedes, ¿no? Es cierto, debemos todos involucrarnos, pero no debemos dejar de desinformarnos. Miren ustedes, se levantó el país, se habló de comunismo, derechos humanos, derechos individuales, derecho a la vida, con el tema de la carne. Nosotros algo le habíamos anticipado el viernes último. Hoy están probadas las empresas multinacionales que estafaban al Estado argentino robando y saqueándonos con la carne. Hoy está demostrado el acierto del gobierno, pero fundamentalmente la desinformación que nos llevó a pensar a nosotros que controlando por unos días la venta de carne únicamente a China, nosotros podíamos bajar el precio de la carne. Miren ustedes, tuvieron que pasar varios días para que ahora recién comencemos a darnos cuenta cómo nos estafaban quienes compraban la carne y la exportaban a China. Nos despedimos hasta el viernes, un fuerte abrazo. Gracias, buenas noches. La ilustración de Spachesi fue excepcional.
como siempre, claro, contundente, pero preciso.